Bienvenidos a la materia de Historia de la Filosofía. Estamos ingresando a las 3 últimas clases, ahora con el autor Fernando Savater. Bueno, este autor comienza diciéndonos qué hacemos a partir de una serie de preguntas que nos hacemos a nosotros. Y claro, pero no solamente a nosotros, también a los demás, con el fin y bien práctico o científico. Entonces, aquí viene a relucir la filosofía. ¿Qué es? Bueno, como ya les he adelantado, es hacernos una serie de cuestionantes, preguntas a nosotros y a los demás. Y que esas preguntas las debemos hacer siempre a las personas más indicadas en este tema. En el primer capítulo que viene a desarrollarse en el libro, el autor da una introducción al significado de la filosofía y de lo que es un filósofo, indicando que la filosofía siempre busca la verdad y denuncia errores y falsedades. Señala también que para encontrar la respuesta a una pregunta que se debe realizar a una persona indicada o a un sabio, ¿no? En el tema que se está desarrollando la pregunta, debe realizársela justamente a esa persona indicada, que es, en este caso, el filósofo. No es simplemente conformarse con que una sola respuesta pueda ser proporcionada por cualquier persona. Debe dársela justamente el filósofo y no conformarnos solamente nuevamente con una sola respuesta. También nos habla de que no podemos dejar de convencer de lo que digan los demás. O sea, no debemos de convencernos simplemente por lo que nos dicen los demás. Tenemos que escudriñar, tenemos que hacer esta serie de preguntas a las diferentes instancias, en este caso las personas que corresponden. En este capítulo, el autor nos muestra el contexto de cómo surgen las preguntas filosóficas, que nacen por pura curiosidad del hombre, por su deseo de comprender, de saber del mundo y del mismo hombre, que las preguntas relacionadas con la muerte, la verdad o la naturaleza son preguntas filosóficas. Las preguntas se dividen, en este caso, en dos tipos. Las concretas, que son las que tienen una respuesta exacta, que fue previamente aprobada y muy investigada, y las preguntas inconclusas, que son las que nos llevan a un grado de entendimiento mucho más profundo, en el cual tú puedes buscar e indagar por una solución o respuesta, aunque nunca se pueda tener una información exacta. En esta tú puedes dar tu propia teoría. Y claro, en el libro nos dan el ejemplo de una pregunta inconclusa. ¿Qué es el tiempo? Entonces, esa es una de las relaciones fundamentales para entender lo importante de hacernos preguntas, pero hacérsela a la persona indicada, justamente para encontrarle respuestas. En una segunda parte, Savater le va a dedicar un capítulo entero a Sócrates. En este segundo capítulo comienza el autor hablándonos de un personaje muy importante en la historia de la filosofía, como les he indicado, Sócrates, el cual sabemos quién es. Nos habla acerca de su vida y ese legado tan importante que nos ha dejado. Claro, empieza brindándonos una pequeña biografía de este filósofo, quien nació en Grecia, en la pequeña ciudad de Atenas, la cual era una ciudad de democracia, en la cual todos exponían sus opiniones y podían votar en una gran asamblea a la cual solo podían asistir las personas mayores de 18 años, que no fueran esclavos ni mujeres. Atenas era una ciudad, para que se den cuenta, llena de arte, con edificaciones hermosas, amor por el deporte, la literatura, en especial el teatro, y se tenía autores como el gran Homero y sus obras, la Ilíada y la Odisea. Era una ciudad con una pasión por el conocimiento basado en la realidad. Solo creían en algo que tuviera pruebas y demostración. Después nos describe a Sócrates como un hombre de baja estatura, regordete, nos dice la biografía o la relación de la historiografía que nos deja muchos textos,
pero que además de esas características físicas era un hombre pobre, de escasos recursos, pero sobre todo una característica propia de Sócrates era un hombre que preguntaba, ya que le gustaba ir a la plaza pública, el ágora, y hacer preguntas a cualquiera que se le atravesara, en especial a los jóvenes. Sócrates decía que uno no puede filosofar en soledad, sin dialogar, que nadie podría saber solo lo que le rodea, que nadie podría tener respuesta de las cosas porque solamente a uno se le ocurre darle esa respuesta, que un filósofo es la persona que trata a los demás como sus semejantes y además es el que contagia a los demás las ganas de preguntar. En este capítulo nos cuenta que el oráculo de Delfos decía que Sócrates era una persona sabia y además era una persona representativa en Atenas. Y a esto Sócrates respondía, solo sé que nada sé. Y también decía que se conocía a sí mismo, que sabía que él era ignorante, pero entonces ya sabía dos cosas, que no sabía nada y que él era ignorante. Y entonces se comenzaba a cuestionar que todos los ciudadanos eran sabios, ya que sabían aún más cosas que él mismo. Si se dan cuenta, a partir de una relación de desconocimiento, aceptando que no sabía nada de las cosas, le permitiría encontrar esa verdad o el conocimiento que quería alcanzar, que era fundamental frente a la réplica de los sofistas, por ejemplo, quienes creían tener el conocimiento y la verdad absoluta. En un tercer capítulo cuenta cómo Sócrates, dentro de su legado, deja un discípulo muy importante llamado Aristócles, el cual se lo conocía más por el nombre de Platón, debido a que tenía una espalda muy ancha. Sócrates no predicaba sermones ni discursos, sino que dialogaba, discutía con los demás. Y estos debates eran lo más importante para él, aún más que las conclusiones que de ahí salieran. Platón fundó en Atenas una especie de colegio de filosofía llamado la Academia, ya que estaba situado sobre unos jardines públicos levantados en honor a un antiguo héroe llamado Academos. Para Platón, la mayoría tienen una diversidad de opiniones. Son opiniones que están vinculadas a la verdad o hablan sobre la verdad. Y el conocimiento debe ser buscado a través de la ciencia de lo verdadero, nos indica Platón. Este filósofo, para enseñar, recurría frecuentemente a los mitos. El más famoso es el mito de la caverna. Este mito que ya lo hemos hablado desde las primeras clases, en el que hay unos prisioneros donde solo ven sombras, reflejos, que para ellos son reales. Platón cree que todos los seres humanos tienen capacidades distintas, unos para gobernar, otros para defender y otros para crear y comerciar. Aristóteles, por su parte, discípulo de Platón, fundó su propio centro de estudios llamado Liceo. No solo se dedicó a la filosofía, sino a estudiar la naturaleza, lo que nos rodea. Disertó sobre la lógica, la ética y la virtud. En resumen, en este acápite es importante que hablemos de dos herederos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, porque ellos prácticamente van a empezar a hablarnos específicamente dentro del ámbito de la ciencia política de las formas de gobierno, la necesidad de la construcción de formas de gobierno que permitan alcanzar una armonía y convivencia fundamental, enfrascándose en gobiernos ideales. De ahí que en un siguiente capítulo
hablemos sobre el cuidado de uno mismo. En este capítulo se menciona a filósofos como Aristóteles, Epicuro, Marco Aurelio, y centra al lector en momentos históricos de la filosofía, luego de la gran presencia de Aristóteles, mostrando características propias de su época y pensamiento de los estoicos, de los cínicos. Con esto muestra ideas como el placer, que es el objetivo de la felicidad, y esta se basa en la satisfacción básica de nuestras necesidades. Hay que seguir y regirse por las leyes de la naturaleza, despojándose de los materiales, pero de igual forma hay que conocerlas y estudiarlas apropiadamente. ¿Qué o quién soy yo? ¿Soy un ser humano, un miembro de la especie humana? Pero si es que respondemos y esas son las respuestas, surge la pregunta, ¿qué es un ser humano? Sófocles caracterizó al ser humano por controlar y cambiar la naturaleza. Es asombroso lo que el hombre puede hacer con el mundo. Siempre se ha intentado definir lo humano por contraposición con lo animal y lo divino. De hecho, en la antigua Grecia no se podía entender al hombre fuera de las ciudades-estado. Aquella persona que estuviera fuera de estas fronteras no podía ser más que o un dios que vivía en el Olimpo o una bestia que vivía en los alrededores. La teoría de Darwin nos asimila con los demás animales, pero por mucho que aceptemos la continuidad entre lo animal y lo humano, no por ello parecen haberse borrado ni mucho menos las diferencias fundamentales entre ambos. Que los seres humanos seamos también animales y que en cuanto a especies debemos buscar nuestra relación, ¿no?, de parientes entre las bestias y no entre los dioses o ángeles, no impide que constatemos rasgos característicos en lo humano que determinan un auténtico salto cualitativo respecto a nuestros antepasados zoológicos. Tradicionalmente se ha hablado del hombre como un animal racional. En los animales la inteligencia parece estar exclusivamente al servicio de sus instintos, que son los que les dirigen hacia sus necesidades o fines vitales básicos. Los animales viven hundidos en el medio vital que les es más propicio. En cambio, en el caso del ser humano, frente a esas indefensiones, por ejemplo, que desde que nacemos no tenemos un sistema de defensa o protección incorporado en nuestro cuerpo, bueno, vivimos desprotegidos y por lo tanto requerimos de vivir en comunidad justamente para enfrentar esas desventajas. De ahí que el lenguaje humano nos diferencia en una primera instancia de los animales, la cual nos ha permitido vincularnos entre unos y otros. Sirve para hablar de cualquier tema, así como para inventar cosas que aún no han ocurrido. Los significados del lenguaje humano son abstracciones, no objetos materiales. Los llamados lenguajes animales mandan avisos o señales útiles para la supervivencia del grupo. Sirven para decir lo que hay que decir, mientras que el lenguaje humano sirve para decir lo que queremos decir. Parece que los niños aprenden a hablar porque tienen intención de hablar, de comunicarse. Los animales no tienen esa intención, nos va a mencionar el autor. Lo característico del lenguaje humano no es permitir expresar emociones subjetivas, sino objetivar un mundo comunicable de realidades determinadas en el que otros participan conjuntamente con nosotros. Lo más humano de un idioma es que lo esencial de sus contenidos pueden ser traducidos a cualquier otro. No hay que querer decir sin querer entender o hacerse entender. Los hombres se ponen de acuerdo en los símbolos para referirse a comunicar algo. Por eso deben ser aprendidos y por eso también
cambian de un lugar a otro. Nuestra condición, esencialmente simbólica si se dan cuenta, es también la base de la importancia de la educación en nuestras vidas. Hay cosas que podemos aprender por nosotros mismos, pero los símbolos nos lo tienen que enseñar otros humanos. Tras haber intentado responder súbitamente a la pregunta ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Es fundamental preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y finalmente, ¿qué es el mundo? ¿Se dan cuenta? Son varias preguntas de las que se hicieron en un determinado momento, son preguntas que se hacían en aquellos tiempos y eso estaba como base y fundamento de los filósofos. En un quinto capítulo, dentro de este texto, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos ¿qué habrá en el universo? Nosotros incluso seguimos haciéndonos esas preguntas. ¿Qué hay más allá de la frontera de la atmósfera? Lo que aún no hemos logrado ver. Bueno, los filósofos dicen que es el infinito, pero aún así todavía le siguen dando vueltas a tres cosas. ¿Qué es el universo? ¿Tiene algún orden? Y sobre todo, ¿cuál es su origen? Supuestamente el universo está formado por materia, pero si es supuestamente infinito, ¿por qué solo puede existir uno y no muchos universos? La gran duda del orden del universo es si verdaderamente está ordenado o es lo que nosotros decimos al observarlo, es decir, la conclusión que sacamos es a partir de simplemente lo que nosotros hemos visto. Para cada persona, el orden de sus cosas tiene como fin encontrarlas más fácilmente. Esto quiere decir que hay 1000 maneras de ordenar algo. Según Parménides, por ejemplo, nada se puede ni crear ni destruir. Pero en ese caso, ¿cómo puede haber aparecido el universo? Es la pregunta. Muchas veces recurrimos a un creador llamado Dios. Pero entonces, ¿quién creó a ese Dios? Algo para crearse siempre debe de tener una causa. Algunos dicen que Dios no tiene causa. Entonces, ¿por qué no podemos proponer que el universo tampoco tiene causa? El hombre o al hombre no le basta con formar parte de la realidad. Necesita además saber que está en un mundo y se pregunta inmediatamente cómo será ese mundo en el que no solo habita, sino del que forma parte. Podemos estudiar el mundo que nos rodea en distintos niveles, en función de su cercanía hacia nosotros. Así tenemos, por ejemplo, el mundo familiar, el ambiente social, el país, la comunidad nacional, la humanidad, el mundo del humano, el planeta Tierra, el sistema solar y lo más remoto, estrellas, galaxias, el concepto de universo. La filosofía, y en este caso quienes son protagonistas de la filosofía, los filósofos y los científicos se han planteado a lo largo de los siglos preguntas sobre el universo que aún siguen abiertas. Son las preguntas cosmológicas, aquellas que intentan desentrañar el qué, cómo y para qué del universo en su conjunto. Los filósofos y los científicos se han planteado a lo largo de los siglos preguntas sobre el universo que aún siguen abiertas. Son las preguntas cosmológicas aquellas que intentan desentrañar el qué, cómo y para qué del universo en su conjunto. De ahí que el autor las simplifique en tres preguntas que considera fundamentales. La primera, ¿qué es el universo? Hay dos sentidos del término universo. Uno, que es el heavy, que dice que es una totalidad nítidamente perfilada y distinta al agregado de sus diferentes partes, acerca de la cual cabe plantearse interrogantes específicos. Otro, el light, el suave si quieren, que dice que universo no es más que el nombre que le damos
al conjunto o colección indeterminada de todo lo existente, de todas las cosas grandes y pequeñas, una abreviatura sin ninguna entidad especial sobre las que podemos teorizar aisladamente. Una segunda pregunta es, ¿tiene el universo algún orden o designio? Tanto para el sentido heavy del universo o el sentido duro del universo, como para el sentido más ligero, nos podemos preguntar si existe en el mismo algún tipo de orden que nuestra razón pueda comprender. El universo puede ser tomado como cosmos, lo bien organizado y dispuesto, o como el caos, lo sin forma y por siempre inteligible, aunque como podemos decir que el caos no es realmente el orden cósmico. Tendríamos que intentar definir filosóficamente el concepto de orden. Entonces, el orden debe ser entendido como algo relativo. Una mesa descuidada puede estar perfectamente ordenada para su dueño, pero quizá para otros no. Una última pregunta que se hace es, ¿cuál es el origen del universo? Creo que una de las preguntas más debatidas y una de las preguntas con una respuesta difícil de ser dada. Lo que queremos saber es a partir de qué ha llegado a ser lo que antes no era. Buscamos ese objeto o ser anterior, sin cuya intervención nunca se hubiera dado lo que ahora tenemos ante nosotros. En el cristianismo, la respuesta de la causa primera es acudir a Dios creador. Pero, ¿cuál es la causa de Dios? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha creado? Bueno, seguimos encontrándonos con unas dudas razonables. Los científicos recurren a diversas teorías sobre la creación del universo, como la del Big Bang. Pero, ¿de dónde salió ese algo? Es la pregunta. ¿No será mejor que dejemos de hacernos tales preguntas o volvamos a los mitos para responderlas poéticamente? Hasta aquí concluimos la 8ª clase. Nos encontramos la próxima.